Esta semana Lima se ha despertado con los ¿por qué diablos? Con los rayos, con los truenos y bueno, también quizá con los relámpagos. Lo cual ha despertado la alarma en muchas partes de esta ciudad. Como por ejemplo hicieron tendencia el hashtag apocalipsis, hashtag hola Dios, etc. Lo cierto es que estos fenómenos son muy inusuales. Y no faltó quien dijo que esto era el preludio de un gran apocalipsis. Y bueno, sí se veía bien raro. Por lo que pensando con bigotes en una sesión de té a las 6 de la tarde, nos preguntamos, ¿y si realmente pasara un apocalipsis en Lima? ¿Sería la primera vez? Pues en este video, como somos amantes de la historia, te vamos a decir que no. De hecho, en el siglo XVIII ocurrió uno de los terremotos más fatales de la historia del Perú. El terremoto de 1746, que no simplemente terminó con un terremoto, sino con un tsunami. Así es que hoy, en la biblioteca de Merlín, vamos a ver el temible terremoto de 1746 seguido del tsunami que terminó destrozando Lima y prácticamente desapareciendo el Callao. Y ya sabes que este video llega gracias a mis amigos de AcuEdi. Estás buscando publicar tu libro, no sabes cómo, los formatos digitales ya te parecen engorrosos y cada vez te estás decepcionando más de ponerlo en un blog, pues contáctate con mis amigos de AcuEdi, que tienen una amplia experiencia en la publicación y tienen una gran cantidad de publicaciones en el mercado. AcuEdi te va a acompañar en todo el proceso de publicación y posterior difusión, haciendo que tu obra tenga un nicho un tanto más estable y que tus libros sean ya reconocidos, porque eso es lo que todos los escritores queremos. Así que no le tengas miedo al éxito, contáctate al número que aparece en la publicidad y dile que vienes de parte de la biblioteca de Merlín para que te hagan tu jugosito descuento. Por otro lado, gracias también a mis mecenas de GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar productos para tu negocio? ¿No sabes cómo? ¿Te parecen que los tutoriales de internet son enredaderas? Ni hablar de la burocracia, pero tú quieres tener los productos del extranjero ya en tu negocio listos para vender. Pues contáctate con los profesionales, contáctate con mis amigos de GFS Transportes y Logística, quienes van a traer el producto a la puerta de tu casa y se van a soplar todo este proceso engorroso del papeleo por ti. Contáctate también al número que aparece en la publicidad y no te olvides de mencionarle que vienes de parte de la biblioteca de Merlín. GFS Transportes y Logística, patrocinador de este espacio de la biblioteca de Merlín y quien le pone las croquetas importadas a bigotes una semana más. Ahora sí, para no hacerla muy larga, vamos con la intro y luego vamos con el gran terremoto seguido de un tsunami de 1746. Probablemente a ti te ha pasado lo mismo que a mí, que de niño con el colegio has ido al centro de Lima y el profesor señalaba las casas y decía: estas casas son de las épocas del virreinato, cuando todavía estaba vivo Francisco Pizarro, cuando todavía estaban vivos los conquistadores, lo hicieron ahí nomás en la fundación de Lima, y todo eso era falso. Bueno, una gran parte falso, porque de hecho la ciudad de Lima se remodela en el siglo XVIII y se remodela justamente a raíz de lo que vamos a describir el día de hoy. Pero como vamos a hablar de los terremotos, no podemos ser ajenos a historia, porque bueno, también los terremotos en cierto modo tienen una historia, aunque eso no me enseñaron en la universidad. Pero vamos a hacer un breve recuento acerca de, primero, los principales movimientos sísmicos que terminaron sacudiendo esta parte del Perú. Y para eso vamos a utilizar el libro Terremotos en el Perú de Alberto Guixe y Enrique Silgado. Este librito de acá, chiquitito, pequeño como lo ves, pero es recontra sustancioso, pues trae una breve historia de los terremotos o sismos en el Perú. Según ambos autores, se puede rastrear los terremotos desde el siglo XV o el siglo XVI. ¿Por qué? Porque ya tenemos las crónicas de los cronistas, pero ¿de quién más? Este es el caso, por ejemplo, del padre Murúa, quien relata que en el siglo XV probablemente ya hubo un gran terremoto previo al gobierno de Sinchirroca en la zona del Cusco. Posteriormente también señala que en el mismo siglo, probablemente durante el gobierno de Túpac Yupanqui, se produjo un terremoto en Arequipa que terminó destruyendo una gran parte de la zona que estaba en ese momento. Y si hablamos de terremotos famosos o de movimientos sísmicos fuertes, ¿cómo olvidar el sismo de 1533 que se dio aquí nomás a 15 metros de mi casa, en la zona de Pachacámac, cuando Hernando Pizarro estaba llegando al santuario y se dice que el santuario emitió un poder gigantesco que hizo que temblara la tierra y asustó a muchos indígenas que acompañaban la comitiva, ya que Hernando Pizarro quería ir a chorear el tesoro que estaba ahí en el santuario. Al final no encontró nada, pero bueno, la cosa pintó chévere. De hecho, si quieres saber más acerca de Pachacámac, puedes revisar en mi lista de videos del canal, porque tengo un video acerca de la relación entre Pachacámac y el Señor de los Milagros. Si hay relación, ¿eh?
De hecho, tanto Pachacama como el Señor de los Milagros comparten un título, Señor de los Temblores. ¿Por qué será? Miren mi video. Y bueno, también tenemos otro terremoto famoso, el de 1687, que es el terremoto que se da en plena construcción de la muralla de Lima. Mira, más salados. Hicieron chancha para poder construir la muralla y encima un terremoto se lo bajó. Y de eso también tengo un video, dicho sea de paso, que está también en la lista de videos de mi canal, acerca de la gran muralla de Lima o Shingeki no Lima. Pero la cosa se va a poner fea en el siglo XVIII. Antes de pasar a ello, vamos a hacer un breve recuento acerca de lo que fue Lima. Lima va a ser fundada en 1535. ¿Por qué Lima? ¿Por qué no otra ciudad? Eso lo vamos a aclarar en otro video, pero te voy aclarando que en el libro Contrahistoria, sí, el libro que todo el mundo quiere, pero nadie lo puede tener como tu crush, y como la mía, hay un ejercicio contrafactual sobre qué pasaría si Lima no hubiera sido la capital, sino Jauja. Interesante. Lima va a ser fundada en 1535 y va a contar con una gran muralla que la va a rodear. Muralla, dicho sea de paso, que no era de piedra, sino era de barro en cierto punto, así que medio rara la cosa. Pero tenía como objetivo protegerse de la invasión de los piratas y que toda la gente de Luffy no estuviera invadiendo la ciudad. Aunque era un tanto absurdo, ya que los piratas tendrían que haberse soplado un viaje enorme desde el Callao hasta Lima, pero la gente se sentía segura con eso. 2. Lima tenía una gigantesca influencia católica, pues esta es una característica del virreinato muy fuerte. El gran poder de la Iglesia Católica, y eso también supone el gran poder de las supersticiones, que como vamos a ver en este video van a ser fundamentales para entender el fenómeno post-terremoto y tsunami. Asimismo se cuenta que las calles eran estrechas y que había una diferencia entre las clases altas y las clases bajas, ya que las clases altas tenían un doble piso que les permitía diferenciarse de los pobres, o sea, el segundo piso como un elemento de diferenciación de clase social o de poder económico, algo así como la jatazo que está al frente y la casita con techo calamina al frente, al otro lado. Y bueno, está de más decir que el clasismo y el racismo eran partes pues muy cotidianas de esta época. Por otro lado, el Callao va a ser fundado en 1537, ahí nomás 2 añitos después de la fundación de Lima, y también va a tener una muralla que no existe justamente a raíz del evento que vamos a ver hoy día, pero está de más también decirte que el Callao era importante. ¿Por qué? Porque era un puerto comercial prácticamente vital para el Perú. Todo iba relativamente bien hasta que llegó 1746. El 28 de octubre de ese año, aproximadamente a las 10:30 de la noche, un terremoto sacudió la ciudad. Un terremoto que se le calcula entre 8 a 8.6 en la escala de Richter. Para saber más acerca de este terremoto vamos a utilizar otro libro, Colonialismo en Ruinas, del historiador Charles Walker. Este libro de aquí es prácticamente un estudio muy amplio acerca del fenómeno del terremoto y el tsunami de 1746 y es otro de los libros obligatorios para poderse adentrar en este tema de los desastres naturales o la historia de los desastres naturales en el Perú. Es muy recomendado y créame que el libro es una maravilla de leer, es muy pero muy ágil y sencillo de entender. Según Charles Walker, este terremoto fue fulminante, pues terminó derrumbando casi toda Lima y dejando prácticamente en la desolación al Callao. Lo curioso es que este terremoto no vino solo como las desgracias en tu vida, sino que media hora después del horror, los limeños advirtieron que a las 11 de la noche las aguas del mar comenzaron a retroceder. Y muchos dirán, ¡oh, llegó Moisés! Pero no, estaba haciendo un tsunami. Y a las 11 de la noche, para que se complete el horror, un tremendo tsunami azotó el puerto del Callao. Tsunami que, dicho sea de paso, no solo se sintió en el Callao, pues según el historiador Charles Walker, llegó desde las costas de Trujillo hasta Ica, o sea, un tremendo olón. Estos efectos fueron devastadores. De Lima a Callao habían aproximadamente 9 kilómetros de distancia. Para ese momento se calcula que Lima tenía una población de 50.000 personas. El panorama que revela Charles Walker es devastador. Desastre absoluto, escombros por todos lados, la catedral que tenía un enorme hueco ya que había colapsado sobre sí misma, del palacio del virrey prácticamente no quedaba absolutamente nada y gran parte de las casas de la ciudad estaban pues en el piso. El horror reinaba por todos lados e incluso no faltaron las comparaciones de Lima con Troya, por ejemplo. Se decía que Lima era muy parecida a la Troya después de la conquista de los griegos, para más o menos ejemplificar el terror que sintió la gente ante este impacto natural tan poderoso. Por otro lado, comenzaron a aparecer escenarios un tanto surreales. Por ejemplo, monjas que debían estar enclaustradas ahora habían salido corriendo desde las iglesias porque, bueno, necesitaban comida, agua o atención médica. O ver a nobles vistiendo harapos, ya que en el transcurso de la huida desde el derrumbe de sus casas, muchas de sus lujosas ropas habían quedado pues hechas trizas. El escenario, por donde lo vieses, era catastrófico y
una de las cosas que se menciona en el libro es que esto afectó a todos por igual, a ricos como a pobres. Por eso tenemos casos como por ejemplo al virrey, cual vamos a mencionar ahorita, que tenía que acampar en una pequeña carpita cerca de la Plaza Mayor. Y hablando de quién es el virrey Manso de Velasco, también conocido con el nombre de el Conde de la Superunda, justamente porque en su proceso de reforma intentó levantar nuevamente la ciudad y se le da este apodo, ¿no? Conde de la Superunda, el conde que superó las olas. Y tú dirás, oye, hasta acá es mucha información, ¿cómo le hago para aprenderme todo eso? Que yo no he sido bueno en historia. Tranqui papi, si es que los libros quizá no te están entrando todavía, pues te recomiendo entrar con mis amigos de Plan Base Estudio. Plan Base Estudio es una iniciativa educativa digital que busca mejorar tu rendimiento académico. Sí, para que no estés repitiendo todos los años la del sketch de tornillo, pero de verdad con tu mamá y con Juana, pásame el fierro. Plan Base Estudio propone que tengas una adecuada organización de tu tiempo para que no estés como el meme del payasito de voy a estudiar más tarde, voy a estudiar en la noche, voy a estudiar en la mañana, voy a estudiar mejor al día siguiente y ahí ya sabes que no vas a estudiar. Organiza adecuadamente tu tiempo, comunícate con mis amigos de Plan Base Estudio, pues ellos te van a enseñar cómo. Ahora tú dirás, pero ¿cómo sé que no me van a timar, tío? ¿Cómo sé que no me van a engañar? Pues para eso tengo un regalazo para ti. Mis amigos de Plan Base Estudio te van a ofrecer una sesión gratuita para que pruebes la capacitación. Tan solo tienes que contactarte con ellos vía su página de Facebook que te voy a dejar en la descripción de este canal. Si eres un padre, o si eres un padre obviamente preocupado por la situación de tu hijo, o eres un estudiante que también está preocupado por su propia situación, pues contáctate con mis amigos de Plan Base Estudio, quienes te van a dar una sesión gratuita mostrándote todo lo que se va a hacer en el proceso de administración de tiempo y obviamente en el proceso de disciplina que uno mismo tiene que tener consigo mismo. Yo he llevado ese curso, he tenido la oportunidad de llevar una sesión gratuita y créanme que vale la pena, es muy interesante y las propuestas que tiene son muy novedosas. Ahora tú dirás, oye, pero yo ya estoy en la universidad, que ya no sé, pues ya conmigo no va la cosa. Pues este programa va dirigido tanto a escolares como a universitarios, porque sí sé que estás a punto de una crisis existencial porque no puedes aprobar estadística. Pues comunícate con mis amigos de Plan Base Estudio para que tengas la asesoría adecuada de cómo organizar mejor tu tiempo y cómo ser una persona más disciplinada en este difícil trayecto que es los estudios. Ahora, no solamente cubre una capacitación, pues también hay un seguimiento, sí, para que no estés ahí minimizando y después jugando Free Fire. Mis amigos de Plan Base Estudio también te ofrecen un plan de seguimiento para ver tus progresos, para evaluar tus puntos débiles y finalmente convertirte en todo un Albert Einstein. No te resistas al éxito, papi, déjate llevar y comunícate con ellos para que solicites tu videoconferencia y tengas ahí a la mano a un gran capo de la disciplina y estés listo para afrontar los retos de estudio por ti mismo, para que no estés dependiendo de un profesor particular. Así que si quieres tener la disciplina de un hoplite espartano, un pensamiento calculador como el de Charles Maurice de Talleyrand, una asimilación de conocimiento más brava que la de Alejandro con Aristóteles, y todo con un progreso más pronunciado que la economía estadounidense durante los años 20, pues contáctate con mis amigos de Plan Base Estudio. Ya sabes, te voy a dejar su página a la descripción del canal, tan solo tienes que hacerle clic y te va a redirigir a su página de Facebook y solicita tu sesión gratuita para que puedas enterarte de qué trata esta novedosa propuesta. Plan Base Estudio, patrocinador de este video de la Biblioteca de Merlín y quien le pone la disciplina para que coma en sus tiempos mi gato Bigotes. Ahora sí, continuamos con el video. El virrey Manso de Velasco, como sabe que durante estos tipos de catástrofes van a aparecer los pillos o los ladrones, impuso medidas duras, como por ejemplo sancionar con la horca o con el fusilamiento a toda aquella persona que se aproveche de esta situación, o sea que intente robar. Medida controvertida el día de hoy, pero que definitivamente en su momento muchas personas estuvieron de acuerdo. Sin embargo, como ya te dije, la peor parte no se la llevó Lima, se la llevó el Callao. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, en primer lugar es lo obvio, es un puerto, y en segundo lugar es un suelo arenoso, como vi El Salvador, así que si Pachacamac se achora, mi choza se cae. Lo curioso es que se menciona es que muchos salvaron del temblor, pero no del tsunami. Y esto se refiere a una situación, a que como el acontecimiento sucede en octubre, el tiempo no estaba tan frío y muchas personas salían a su segundo piso a poder comer o a simplemente refrescarse con la brisa. Esto hizo que en muchos casos algunas personas se puedan salvar de los impactos. Entre los desastres que se cuenta es que algunos barcos, producto del movimiento violento del mar, literalmente fueron arrancados de sus anclas y se estrellaron contra las murallas del Callao. Se llegaron a encontrar barcos a 1,5 kilómetros adentro de la ciudad, para que te hagas una idea del impacto que tuvo este tsunami. Y de la población del Callao, que eran unas 2000 personas, quedaron vivas menos de 200.
Ahora, vamos con la explicación. ¿Cómo reaccionaron los vecinos de Lima? ¿Reaccionaron con ciencia y tecnología o simplemente le echaron la culpa a alguien? Fiel a nuestra tradición de buscar culpables, le echábamos la culpa a alguien. En primer lugar, como ya te mencioné, la religiosidad extrema de Lima va a jugar un papel vital dentro de todo esto. Y entre estas cosas se buscó, como les dije, un culpable. ¿Y a quiénes le echaron la culpa? A las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres usaban unos tapados, los famosos tapados de las tapadas limeñas, y se decía que bajo estos tapados cometían pues toda serie de cosas ricolinas. O bueno, como se le decía en la época, las mujeres tenían una vida muy licenciosa y decían que esta vida licenciosa de las mujeres había ocasionado la ira de Dios y había hecho caer su furia bajo la forma de un terremoto y un tsunami. Si quieres saber más sobre esta situación, el libro Los velos y las pieles de la socióloga Alicia del Águila tiene todo un estudio acerca de lo que es, entre comillas, la moda durante las épocas del siglo XIX. Si bien es cierto, esto es siglo XVIII lo que estamos hablando el día de hoy, pero con respecto al tema de las tapadas te puede ayudar bastante y por qué había recelo con las tapadas limeñas, que es una de las cosas muy interesantes a investigar. Ahora, no faltaron quienes se las dieron de tiresias, pues decían que antes del terremoto algunas monjas habían tenido visiones, como por ejemplo bolas de fuego o toros ardientes. Dentro de toda la conmoción comenzó a aparecer toda una serie de manifestaciones religiosas como el paseo de santos, el paseo de vírgenes e incluso personas que se flagelaban para poder aplacar la ira de los dioses. No sé qué relación hay, pero bueno, eso se hacía. Menos mal hemos cambiado en estos tiempos, ¿no? Menos mal ya no le echamos la culpa a las mujeres de las cosas malas que les pasa, y tampoco tenemos creencias fantásticas como por ejemplo de una niñita que decía que una peste iba a azotar Lima a las 6 de la tarde. Menos mal eso ya no pasa. Muy pocas personas racionalizaron el fenómeno. Por ejemplo, algunos decían que esto se había producido porque habían gases que estaban debajo de la tierra que ocasionaron todo esto. Lo cierto es que el virrey tenía que tomar acciones, y para eso va a traer un francés, a Louis Godin, que es un elemento central del libro de Charles Walker. Y aquí es donde va a venir el gran problemón. El virrey quería reconstruir la ciudad, pero de tal manera que limitara el poder de las clases altas y de la Iglesia Católica. Y tú dirás, oye, aguanta, ¿con arquitectura se puede limitar el poder? Ah, es que no has leído a mi amigo Michel Foucault. Si quieres saber la relación entre la arquitectura y el poder, pues creo que este clásico, Vigilar y Castigar, te va a caer de pelo, porque sí, dentro de la arquitectura hay una lectura de poder, y en este libro te van a comentar acerca de cómo la cárcel del Panóptico, una idea surgida de Jeremy Bentham, podría ser una extrapolación de la sociedad moderna. Pasa por ese libro, pasa por Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Entre las medidas que se va a dar para poder limitar el poder tanto de las clases altas como de la Iglesia Católica es, por ejemplo, no tener casas de más de un piso, o sea, no iban a haber 2 pisos, y también limitar el número de iglesias dentro de la ciudad. Obviamente esto a la iglesia no le gustó porque significa restar influencia, y a las clases altas no les gustó. Imagínate cómo voy a tener un piso como los misios que están viviendo al costado mío. Y obviamente aquí se opusieron al cambio, para variar en todas las épocas de la historia. Según Walker, se menciona que esto terminó simplemente en un empate, ya que la falta de presupuesto hizo muy difícil encontrar un consenso final. Ahora, el terremoto no solamente derrumbó estructuras, también derrumbó autoridades. Y es que te preguntarás, ¿por qué un terremoto derrumba autoridades? Porque el poder del virreinato o el poder del absolutismo se basa mucho en las apariencias. ¿Y qué imagen te daría ver a un noble vestido con harapos, a un virrey sin casa y a un todopoderoso virreinato destruido? Pues obviamente la imagen de que esto podía sangrar. Y si crees que estoy hablando tonterías, pues te recomiendo pasar por el libro Modernidad e Independencias, ensayos sobre las revoluciones hispanoamericanas, del historiador François Javier Guerra, quien tiene todo un capítulo que habla acerca de la naturaleza del rey. Y en este libro se explica que la naturaleza del rey, con sus súbditos, es la de un padre a sus hijos. ¿Qué pasa si el padre falla? Pues los hijos dejan de creer en él. Y efectivamente eso es lo que pasó. Se comenzaron a dar múltiples desafíos a la autoridad en Lima, como por ejemplo una ola delictiva que comenzó a azotar la ciudad, conspiraciones limeñas contra el régimen e incluso un pequeño levantamiento en Huarochirí. Este terremoto no solamente demuestra lo frágil del material de construcción, sino lo frágil que era el virreinato, y algo tan polémico ocurre en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, menos de 100 años después se declararía la independencia del Perú, y es que como su propio nombre lo dice, el colonialismo estaba en ruinas, y solamente era cuestión de tiempo de que alguien toque, hola San Martín, y la estructura se venía abajo.
Bueno amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a mi patrocinador GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar productos para tu negocio? No sabes cómo, la burocracia es un infierno, pero quieres tener tu negocio abastecido, pues contáctate con los profesionales GFS Transportes y Logística, quienes traen los productos a la puerta de tu casa. Obviamente para que tu negocio esté bien, pero bien surtido. Contáctate al número de la publicidad para que puedas hacer tus pedidos. Asimismo, el video del día de hoy viene gracias a mi amigo Carlo Levin, un músico virtuoso que compone para este canal. Puedes pasar por su canal de YouTube al enlace que te voy a dejar abajo. Y obviamente, como todos los jueves, hoy día también a las 8 de la noche vamos a hacer un directo en el canal de la Biblioteca de Merlín, o sea, en este canal de YouTube. Así que no te olvides pasar por ahí para mandarte tus ricos saluditos. Y si quieres colaborar con este canal, puedes hacerlo yapeando, plineando al número que te dejo aquí o haciendo una pequeña transferencia al número que te dejo acá. Todas sus donaciones son para poder sostener gastos básicos del canal y pueda seguirles llevando contenido histórico a ustedes. Soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau.